Muy buenas días a todos. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación a la Sociedad Interamericana y al equipo que ha organizado este evento regional de la Sociedad Interamericana de Psicología. Para mí es un honor estar con ustedes para poder conversar sobre qué está pasando con la psicología peruana y que también de una u otra forma ha hecho que los lazos con Latinoamérica nos hayan unido más, porque en los grupos de la CIP, en los grupos de los líderes de Latinoamérica, que de alguna manera también me invitaron a participar, se han hecho los comentarios de la realidad psicológica peruana y definitivamente hemos tenido un gran respaldo de la comunidad internacional por un tema de una lucha interdisciplinaria o disciplinaria que por muchos años hemos venido batallando, ¿no? Así que les comentaremos eso porque para nosotros en el Perú significa la tercera ola de pronto de este desafío entre la reafirmación de la psicología como ciencia y disciplina independiente, que de una otra forma está cobrando esa fortaleza, ese crecimiento, y creo que es el caso peruano también está en análisis y repercusión a nivel internacional. Por eso que la conferencia de hoy día, ¿no?, propuesta se planteó como la realidad de la salud mental, desafío y oportunidades para la psicología peruana, esperando que también esto sea extensivo a una psicología latinoamericana, iberoamericana y posiblemente mundial. Bien, voy empezando haciendo una suerte de análisis del contexto de la salud mental, un tema que debemos empezar a empoderarnos, ¿no? Desde la academia siempre hemos tenido una discusión si es salud mental o es salud psicológica, ¿no? Y eso nos ha traído problemas a nivel del sistema sanitario, ¿no? Entonces, aparentemente esta influencia, esta suerte de un conflicto paradigmático que tenemos en la academia, en las universidades, también se hace extensivo, ¿no?, a la realidad, ¿no?, en este caso la realidad peruana, donde el desacuerdo, el no unificar criterios, el no unificar conceptos, hace que no tengamos un discurso uniforme, no tengamos un discurso de pronto que podamos defender y que nos identifique, ¿no? Entonces, esta suerte de este constructo de mente, ¿no?, que de una u otra forma históricamente ha evolucionado en la historia de la psicología, ha tenido una influencia en que si es operacionable o no, si es medible o no, pero un poco desarticulado con la realidad mundial. ¿Okay? ¿Por qué les digo esto? Porque ustedes han sido testigos, los peruanos que están acá, testigos de nuestra lucha con respecto al reconocimiento de una competencia que es el diagnóstico. Una competencia que no se incluyó en la Ley de Salud Mental del 2019 que el Congreso había aprobado, ¿no? Una competencia que hacemos, que es un quehacer diario de la psicología o del psicólogo, pero lamentablemente en esta ley no se incluyó, ¿no? ¿Y todo por qué? Porque según la historia, ¿no?, en la construcción de esta ley, mientras se discutía, los psicólogos que estaban participando en este diseño de la salud mental, de la ley de salud mental, lamentablemente estaban en la discusión que debería ir salud mental y salud psicológica, ¿no? Entonces, de pronto, por ahí los psiquiatras aprovecharon y dijeron, ok, si ustedes están peleando por salud mental, por salud psicológica, entonces acá estamos viendo una ley de salud mental. Y por tanto, bueno, vayan por la salud psicológica, construyan una ley de la salud psicológica y esta ley de salud mental será para el sistema sanitario. Entonces, esa suerte de discusiones, de desacuerdos, lamentablemente nos excluyeron, fue un factor para que excluyan a la profesión de la psicología
de esta ley de salud mental, donde no se nos reconoce la competencia de hacer diagnóstico. ¿Cómo está el tema de la salud mental? Entonces, ¿qué dice la OMS? ¿Dice salud psicológica o dice salud mental? La OMS dice salud física o salud mental. Entonces debemos entender que hay un discurso mundial, ¿no?, sobre el tema de la salud mental y de los profesionales de la salud mental. Y eso creo que está claro, que hay dos profesiones inherentes al trabajo de esta variable, que son la medicina con, ¿no?, su especialización, que es la psiquiatría, y los psicólogos. Son los dos profesionales natos, queremos decirlo así, ¿no?, que se encargan y estudian profundamente la salud mental. Hay otros profesionales que también intervienen, ¿no? En otros países también tienen otra, por ejemplo, hablaba con la presidenta de la APA, en Estados Unidos hay 250.000 psicólogos, ¿no?, con el doctorado, o sea, 250.000 psicólogos que hacen terapia, o sea, con doctorado, ¿no? ¿Y para cuánto? Para más de 300 millones de habitantes, ¿no? Estamos hablando que es ínfimo. ¿Y quiénes asumen digamos, esta brecha? Asumen las trabajadoras sociales, las enfermeras, ¿no?, y los social work, que es un tema de trabajadores sociales, ¿no?, que hacen digamos, intervención en la salud mental, en prevención. Cosa que también en nuestro país está surgiendo, ¿no? Estamos hablando de los profesionales, ¿no?, que intervienen interdisciplinariamente en el tema de la salud mental. Después de la pandemia, donde se visibiliza el problema de la salud mental, ¿no?, ha sido la cenicienta de la salud, porque no se ha invertido, no se tomaba en cuenta, o de pronto no hemos normalizado, que es otra de las tareas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si hago una pregunta acá, ¿cuál es más fácil, ir a tratarse una gastritis o ir a tratarse un tema de depresión? Digan la verdad. ¿No? O sea, es más fácil, veamos un problema de salud, ¿o no? ¿Por qué nos cuesta asumir que tenemos depresión, que nos podemos deprimir, o que tengamos ansiedad? ¿Por qué nos cuesta? Lamentablemente por la historia estigmatizadora que se ha tenido, ¿sí? Pero después y eso es también otro reto, empezar a alfabetizar a la sociedad, alfabetizar a los profesionales, a los políticos, que en estos momentos tenemos, ¿no?, que no entienden qué es la salud mental y que lo relacionan tan solo con la medicina y la psiquiatría, cuando hablamos de salud mental, o con la clínica. Entonces, nos falta, ¿no?, normalizar, que es otro reto de pronto para la academia también, no sé cuánto podemos decir, cuánto los que estudiamos psicología debemos llevar algunas sesiones de psicoterapia. Porque hay una leyenda urbana que dice que el 50% de los que estudian psicología estudian para tratar de entenderse o curarse, y el otro 50% o 25% porque no ingresaron a medicina, ¿no? Y el otro, bueno, puede ser por vocación, ¿no? Entonces, hay muchas tareas también en el tema formativo, ¿no? ¿Sí? Y eso, de alguna manera, ahora, después de la pandemia, de la pospandemia, vemos que se ha incrementado, o sea, se ha dado, digamos, mayor visibilidad al problema de la salud mental, pero de alguna manera en el discurso, pero falta inversión, ¿no? Las brechas están grandes respecto a invertir en salud mental, que tiene alto costo, que de una u otra forma las huellas que pueden dejar son históricas, ¿no? Hablamos de traumas que pueden tener 10, 15, 20 años, ¿no?, que están ahí emergiendo, que es una necesidad potencial de ser atendido, pero cuando vamos a terapia, cuando recién nos está afectando y realmente nos está haciendo entender que podamos colapsar, ¿no? Mientras tanto lo tratamos de manejar, ¿no? ¿Por qué? Porque significa, si no lo puedo controlar esto, ¿no?, y los mensajes que nuestros padres dicen, es un pequeño problema, no lo puedes manejar,
Yo he tenido otros problemas mayores y lo he manejado, y este es un problema. Entonces también, ¿no? desde la crianza, lamentablemente damos mensajes, ¿no? y minimizamos y no damos el valor importante a la salud mental, o que se pueda traducir en estrés, ansiedad, síndrome de burnout, procrastinación. El problema de la salud mental está más relacionado con trastornos psiquiátricos, que es otro de los problemas que tenemos que, como le decía, alfabetizar. Datos del Ministerio de Salud ya señalaban que esto se ha incrementado, mínimo un 20%. Todos los problemas de salud mental se han incrementado un 20%. Preocupante desde la Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud, datos de acá de Perú, que esto se ha incrementado y que hay una suerte de una carga sanitaria para el Ministerio, porque no nos damos abasto, no se da abasto el Ministerio de Salud, ni las otras instituciones, porque una consulta para sacar el Ministerio de Salud por lo menos está entre 15 días a un mes. Y eso definitivamente no es una atención oportuna. ¿Por qué? Porque a pesar de que ha habido mayor inversión, de 2% se ha subido al 6% del presupuesto total del Ministerio de Salud, aún así todavía no es suficiente para poder dar una atención oportuna. Pues como ven ahí los datos del Ministerio de Salud, ¿no? De 2019 al 2023, la línea roja son de 2023, ¿no? Entonces, todos los problemas que se relatan ahí, como los trastornos, las adicciones, la psicosis, la depresión, la ansiedad, los síntomas asociados a alteraciones físicas, trastorno de personalidad, retardo en el desarrollo, trastorno de desarrollo psicológico, trastorno de niños y niñas y adolescentes como trastorno de conducta, trastornos especificados, lesiones autoinfligidas como el cutting, o de repente algún tipo de soluciones de conductas suicidas, el síndrome del maltrato, es decir, de la violencia doméstica o intrafamiliar, ¿no? Todas se incrementaron, ¿no? Estamos viendo que el 2019 es la línea verde oscura, 2020 la línea verde, podemos decir, verde limón, ¿no? La línea azul 2021 y la línea roja 2022. Se incrementaron, por tanto se presenta una mayor necesidad de atención a los problemas. Eso implica, ¿no? Estamos hablando de estos reportes de atención del Ministerio de Salud, pero también tenemos, ¿no?, los problemas de suicidio, ¿no? Arequipa ha sido una de las ciudades de mayor incidencia de presentación de conductas suicidas, ¿no? Lamentablemente esto también es un tema final, un tema crítico de no haber intervenido otros problemas que son etiológicos o desencadenantes de este problema de conducta suicida, ¿no? Pero está muy asociado a la depresión, está muy asociado a conducta de trastorno de personalidad, al uso de alcohol, de drogas, y lamentablemente, ¿no?, vemos ya la conducta final que es el suicidio, que se incrementa. Entonces, si se incrementa este problema, probablemente detrás de esta situación hay otros problemas comórbidos, como les estaba relatando, ¿no? Asimismo, tenemos el tema del feminicidio, ¿no? Un tema también crítico de la violencia contra la mujer, ¿no? Que también hemos visto casos muy críticos, no tan solo en parejas adultas, sino en parejas, digamos, de adolescentes, ¿no? Estamos hablando de el noviazgo, la violencia en el noviazgo. Igual, ¿no?, creo que Arequipa también tiene ciertos casos críticos. Un adolescente de 18 años, ¿no?, en esta universidad, lamentablemente, ¿sí?, acuchilló a su enamorada, ¿no?, y la asesinó, lamentablemente, ¿no? 18, y la enamorada me parece que tenía 17 años, ¿no? Fue bastante crítico este caso, ¿no?, que también hace un llamado. ¿Qué estamos haciendo en las universidades?
¿no? Tenemos programas de atención, ¿no? Tenemos un sistema de atención a los estudiantes, a los futuros profesionales, ¿no? Que de una u otra forma van a dirigir o van a asumir ciertas, digamos, la conducción de instituciones de un país. Le estamos dando esas herramientas o esas habilidades blandas que puedan hacer que sea un profesional íntegro, no tan solo conocimiento. Y eso también es una preocupación, ¿no? Son problemas que no tan solo supongo que sucede en nuestro país, sino que esto de la pandemia, las guerras, los cambios climáticos, ¿no? Ha generado una suerte de incertidumbre de nuestro futuro, y eso definitivamente genera preocupación, y lo mínimo que puede generar esta preocupación y esta incertidumbre es estrés y ansiedad, ¿no? Actualmente, por ejemplo, estamos hablando de ansiedad ecológica, un constructo que estamos estudiando, ¿no? Que es producto de todos estos cambios climáticos, ¿no? El producto de los desastres que está generando, y más en los niños adolescentes, porque está de alguna u otra forma, no está claro cuál va a ser su futuro, porque los cambios están siendo bastante bruscos. Y hay un grupo de ellos que ya están manifestando, tanto niños, adolescentes como jóvenes, ansiedad ecológica, ¿no? El tema de los niños y adolescentes, la violencia escolar. Lamentablemente en nuestro país esto se está incrementando de manera significativa, ¿no? Esto es preocupante, porque después del retorno a la presencialidad se empezó a incrementar significativamente el acoso escolar. Uno de los problemas, ¿no?, que se presenta en esta población escolar, que es la violencia, ¿no?, escolar, o el ciberbullying, el bullying, ¿no?, que con datos del mismo Ministerio de Educación nos señalan que se están incrementando en un 50 a 69%, ¿no? Estamos viendo casos que en el 2000, por ejemplo, acá tenemos los datos de 10 años, ¿no? 10 años de seguimiento con este observatorio que se llama CICEB, donde reportan, ¿no?, todos los casos de violencia escolar que se presentan. Después del retorno a la presencialidad hemos visto ahorcamientos escolares que están yendo con armas blancas, han llevado pistolas, han acuchillado. En los primeros meses del retorno a la presencialidad, en una región de la sierra de nuestro país, una niña usando el alcohol para poder desinfectarnos, y un encendedor quemó la cara a una de sus compañeras, ¿no? Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque la severidad, el trastorno de estos comportamientos, ya no es que te insulto, ya no es que me burlo de tu cuerpo, sino estamos viendo comportamientos bastante críticos en esta población. Si el victimario está presentando este tipo de comportamientos en la adolescencia, imagínense en la adultez, probablemente podamos tener un potencial victimario, ¿no?, que podría cometer feminicidio. Entonces, en ese sentido, ¿no?, también es una preocupación que no tan solo los problemas de pares, sino que también los docentes, ¿no?, también están generando acoso escolar, y de los 12.000 casos que se han reportado, casi 6.000 son de docentes alumnos. Y esto se ha visibilizado en un departamento, una región del norte, en la ciudad de Condorcanqui, donde lo que hemos escuchado es dramático, ¿no?, donde los que están más abandonados, los que no tienen la oportunidad, ¿no?, de tener la protección del Estado, lamentablemente han sido violadas, ¿sí?, han sido contagiadas de SIDA, y que esto ha sido por docentes, por policías, ¿no?, y por otros, ¿no?, agresores. Y esa realidad definitivamente tiene que ver y se suma a los problemas, ¿no?, que tenemos que abordar desde la violencia, ¿no? Entonces,
A esto se suma la tecnología. Ya no hablamos tan solo de bullying, ¿no? Hablamos de ciberbullying, ¿no? Que hemos sido testigos de un colegio, ¿no? De un colegio de alto nivel, de alto costo, ¿no? Un colegio particular, ¿no? Lamentablemente estudiantes usando las fotografías de sus compañeras, ¿no? Hacían fotos desnudas con la cara de sus compañeras y esto lo publicaban en las redes. Y ustedes saben que la publicación en las redes corre, ¿no? Como reguero de pólvora, ¿no? Y lamentablemente también se va sumando la asociación entre la violencia, el acoso, ¿no? De la violencia, de la ciberviolencia, ¿no? Retos que tenemos que seguir estudiando, ¿sí? Que nos llevan a entender qué debemos hacer, cuál es nuestro desafío. Ya les he estado comentando el tema de la percepción negativa que uno tiene, que lamentablemente hace que se estigmatice, ¿no? Todavía tenemos esa huella histórica de la estigmatización de los problemas de salud mental. Es por ello que, ¿no? Los que somos parte de esta comunidad psicológica, de estos profesionales que somos responsables de salud mental, tenemos que empezar a alfabetizar a la sociedad. ¿Para qué? Para que se asuma tempranamente, porque el costo del tratamiento es alto, ¿no? Si hablamos de trastorno de personalidad, si hablamos de adicciones, que son parte de ya un cuadro bastante severo de los trastornos de salud mental, ¿no? Va a ser de alto costo, ¿no? Ya hace una semana, por ejemplo, lo decía un ponente de Colombia, un experto en adicciones, que lamentablemente destruye familias y es de alto costo, ¿no? Casi un sueldo de uno de los miembros se invierte. ¿Para qué? Para que esté estabilizado un año y después recaiga. Los estudios de recaída señalan que los trastornos crónicos, como trastorno de conducta alimentaria, los trastornos de personalidad, las adicciones, el alcoholismo, la psicosis, ¿no? Las esquizofrenias, la tasa de recaída es más del 50% al año. A los 2 años el 80% va a recaer, según los estudios de seguimiento de los casos. Es decir, la recaída en los trastornos, ¿no? Crónicos, que lo llamamos trastornos psiquiátricos también lamentablemente, ¿sí? La tasa de recaída es alta. Y que la familia va a estar involucrada, también va a padecer. Lo mínimo que puede sufrir es estrés, lo mínimo. Y el estrés va a hacer que somaticen este problema. Hay pacientes, padres o madres que están involucrados, ¿no? He tenido una madre de familia de una hija adolescente con problemas de trastorno de personalidad borderline y con uso de drogas, que empezó a sufrir de artritis y parálisis de brazo, producto del estrés crónico, ¿no? Entonces, también la familia va a sufrir el costo de un trastorno que no lo hemos prevenido en etapas tempranas. Y tampoco hemos enseñado a los padres que inmediatamente asuman una orientación y ayuda de un profesional para prevenir y de una otra forma detener el curso de este problema. Y el Estado también, ¿no? El Estado tampoco le da la importancia de vida. No hay voluntad política para invertir en la prevención. Ese es otro de los desafíos que lamentablemente los tomadores de decisiones o los políticos no toman en consideración el alto costo, ¿no? Que tiene la salud mental. ¿Y qué dicen? Que es un gasto. No es un gasto, no hay plata, no tenemos para gastar, dicen. Cuando hemos entrevistado con ministros, viceministros, ¿no? Para poder empezar a implementar todo una ley, ¿no?
lamentablemente su respuesta es que no hay plata. Pero esto no es un gasto, es una inversión. Y esa inversión, que lamentablemente en Sudamérica y en Latinoamérica, ¿no?, también hay en otros países, ¿no?, la estamos viviendo todos. ¿Cuál es? La delincuencia. Y la delincuencia está asociada a adicciones. La delincuencia está asociada a trastornos antisociales. ¿Y qué hemos hecho? Nos hemos encerrado, ¿no? Lima es la ciudad enrejada, ¿no? ¿Cómo nos queremos proteger? Cerrando calles, poniendo rejas, contratando vigilancia particular para protegernos de quiénes, ¿no? De los que nos puedan secuestrar, nos puedan robar, nos puedan violentar, ¿no? Ese es uno de los síntomas. Lo otro es, ¿quién no tiene miedo que lo roben? Ya llega la noche y empieza a incrementarse la ansiedad, ¿no? Ya no tomas taxi porque tienes miedo que te puedan secuestrar. Las mujeres están muy relacionadas al miedo a tomar taxi y toman de pronto mejor, ¿no?, el transporte público, ¿sí? Entonces, todo eso traducido ¿de qué? De jóvenes, adolescentes que probablemente están relacionados con consumo de drogas, que no están relacionados también a la pobreza y que se vinculan a otro tipo bueno, no tenemos, por ejemplo, las pandillas que tiene Centroamérica, ¿no? Los adolescentes, los delincuentes juveniles. Entonces, todo eso son parte ¿de qué? Del cambio de conducta, cambio de mentalidad, cambio digamos, hablamos de autocontrol, ¿no? Y todo eso está relacionado con la educación en las habilidades, ¿no?, blandas, habilidades de autorregulación, ¿no? Y también de pronto sobre la misma familia que esté más vinculada en los estilos de crianza que podrían favorecer. Todo eso, si queremos resumirlo en una palabra, salud mental. Todo eso. La salud mental es un constructo, ¿no?, una macro variable, y si quisiéramos entender qué es salud mental, o sea, cuál es ese problema de salud mental, ese todo, vamos a tener que empezar a enlistar. Si tienes problemas de ansiedad, si tienes problemas de tristeza crónica, si no tienes una organización adecuada en tu trabajo, en tus estudios, probablemente estás procrastinando, o tienes un estrés crónico, o de repente tienes un problema de aburrimiento crónico que también ya se está estudiando. Actualmente las últimas generaciones ya tienen ciertas etiquetas como la generación A, que no puede funcionar por sí sola, sino que tiene que tener la tecnología en mano para poder saber qué hacer, ¿no? Es la generación de cristal, son muy susceptibles a las crisis que podamos estar viviendo, ¿no? Todo eso se traduce en la salud mental. Entonces, la salud mental, hablar de la salud mental, tenemos que hablarlo de manera normal. Por tanto, debemos empezar a trabajar para salir de la estigmatización, ¿no? Es que empecemos a alfabetizar a las personas, a la sociedad, a las autoridades, para que vean que este es un problema de salud y que se tiene que invertir. Invertir desde el Estado y también invertir desde lo privado. Es decir, a veces no alcanzamos, entonces tenemos que dejar que nuestros hijos no tienen un problema, ya están teniendo problemas de comunicación, se están aislando, o de repente están abusando de alguna tecnología, o tienen problemas en su relación, etc., ¿no? Empezar a hablar sobre que de pronto necesite una orientación, ¿no? Y no minimizar y no normalizar también esos comportamientos. ¿Por qué? Porque a veces normalizamos, ¿no? Yo también viví eso, ¿no?, en mi adolescencia y lo superé, ¿no? Pero ahora hay más retos.
ahora hay más problemas, ahora hay más demandas, ¿sí? Hay mayor competencia. Si hablamos de estudios, hay mayor competencia. En psicología nada más hay 120.000 estudiantes, ¿no? Eso significa que va a haber mayor competencia, mayor preocupación, mayor estrés, ¿no? Necesito prepararme más para ser mejor y ser visibilizado y ser contratado, ¿no? Entonces, ya hablamos de burnout académico, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos apoyando? Muchas veces los padres no están presentes en la formación universitaria. No están presentes. ¿Por qué? Porque ya asumimos que nuestros hijos ya ingresaron a la universidad, por tanto, ya son responsables, maduros, no, ya son más equilibrados y por tanto deben ya profesionalizarse. Y no estamos presentes. Hasta en la escuela podemos estar, pero en la universidad ya no. Y eso significa no acompañarles en ese proceso, no estar pendientes de que todos necesitan una orientación profesionalizada, que muchas veces no hay una diferencia generacional. Los padres no saben cómo conectarse con sus hijos porque nuestra generación, ¿no? Mi adolescencia es súper diferente a la adolescencia de mis hijos. Y no sé cómo conectarme. Tienen otra forma de vivir, ¿no? Otra forma de ver el mundo, ¿no? Entonces todo eso implica que necesitan la orientación de ¿quién? De un profesional, ¿no? Capacitado y formado sobre este tema. Entonces, esa normalización debemos empezar desde la psicología, ¿no? Desde la psicología debemos empezar a ver de pronto que por ahí plantear que todo estudiante, hasta mismos profesionales, entramos en estas suertes de profesional quemado, porque estamos atendiendo a personas que tienen problemas. ¿Y quién cuida al cuidador? ¿Quién cuida al profesional que está ayudando? También es otro de los retos, ¿no? Que debemos empezar a normalizar. Y eso significa desestigmatizar el problema de la salud mental. El otro, y esto es la falta de acceso, que no, como ya decía, no hay lo suficientemente inversión, ¿no? Del Estado para un problema que está creciendo galopantemente y que se nos está yendo de las manos, ¿no? Ya les hablaba de las barreras institucionales y políticas. Una de estas barreras que estamos tratando de salir es que se reconozca, ¿por qué se reconozca esta función del psicólogo en Perú? ¿No? Porque necesitamos hacer intervención temprana, diagnóstico temprano, ¿sí? Entonces la sociedad, nuestro país requiere que, por ejemplo, en la ley de salud mental, lamentablemente este no reconocimiento ha estado generando problemas. Por ejemplo, hace 6 meses o 4 meses, el Ministerio de Educación señaló que para poder ascender y concursar para el Estado, el docente debía presentar un certificado de salud mental, ¿no? Entonces, algunos docentes han sido evaluados por un psicólogo, ¿no? Y ese certificado lamentablemente no era válido. ¿Por qué? Porque en la ley señala que los únicos que pueden hacer diagnósticos en salud mental es el psiquiatra, y en ausencia del psiquiatra, el médico general, ¿no? Es una ley que no está de acuerdo a la realidad y a las necesidades y al reconocimiento de la profesión. Y ahí hay un costo de esos 6.000 docentes que probablemente por sus problemas como ser humano, no tienen problemas psicológicos, tienen problemas en su salud mental, están haciendo acoso a los escolares, que necesitan ser diagnosticados, que necesitan de pronto que sean orientados para que manejen algunos problemas que tienen en su personalidad
algunos problemas que han acarreado de su propia historia de vida, de su propia carga familiar, laboral, y que lamentablemente pueden estar expresándose en el salón de clases, ¿no? Entonces, lo otro es que debemos hacer diagnóstico temprano. ¿Dónde? En las escuelas. Y hablamos de diagnóstico. Entonces, que sea válido y sea reconocido. Es por eso que estamos, ¿no?, como parte de una misión con la población, es que estamos peleando, luchando, si queremos decirlo así, ¿no?, de manera colectiva para que el Congreso modifique esta ley, ¿no? Ya se ha modificado en parte, ¿no?, porque estaba archivado por muchos años, ha estado archivado como 4 años, porque lamentablemente en una comisión de salud donde los asesores son médicos, no le daban la importancia o los archivaban, o sea, no se les encarcelaba. Había 4 proyectos de ley para la modificatoria, pero lamentablemente no había esa voluntad de los asesores médicos que asesoran a la Comisión de Salud del Congreso. Por ahí se presentó una oportunidad, un apoyo político y se desarchivó, ¿no? Se explicó, se hicieron mesas de trabajo, mesas técnicas, nos apoyaron del APA, nos apoyaron de la CIP, nos apoyaron de la Sociedad de la Federación Mundial de la Salud Mental, representantes que a través del Zoom sustentaban que esta es una competencia y que en sus países y a nivel mundial se reconoce. Con todos esos trabajos, mesas técnicas, reuniones, ¿no?, que habían sido presentadas en esta comisión, se reunieron los 16 miembros de esta comisión de trabajo, de esta comisión de salud, y asistieron 15 congresistas a esa sesión, y de esos 15, 9 nos dieron la razón y aprobaron que sí, el psicólogo es profesional que puede hacer diagnóstico. 3 estuvieron en contra, 2 se abstuvieron. Es decir, por mayoría habíamos logrado que se desarchive. Ahora teníamos que pasar al Pleno, o sea, al Congreso. Hemos pasado al Congreso, ¿sí? Y en el Congreso, también por mayoría, casi mayoría, tiene un término ahorita, no es mayoría simple, ¿no? Con 74 votos de 120 se aprobó, pero lamentablemente igual hubo un cambio que definitivamente también es otro trabajo que hay que hacer, es que los congresistas entendían que el psicólogo general no debe ser diagnóstico, debe ser psicólogo clínico, que es otra tarea que viene como parte del sesgo que sucede en las universidades. Porque el psicólogo educativo, ¿qué comentaba? ¿No? El psicólogo educativo dice, bueno, eso es para los clínicos. El organizacional, igual, o sea, nosotros no hacemos diagnóstico. Ya el doctor Peiró el lunes señaló que hay problemas de salud mental graves en las organizaciones. ¿Sí? Entonces, no tan solo es que haga selección de personal, no es que haga programas de motivación, ¿no?, el psicólogo organizacional. También hay una persona con problemas en esa organización. Hay conflictos en la organización. Entonces, de ahí ha salido el síndrome de Gomar. ¿De dónde ha salido? De las organizaciones. El síndrome profesional quemado, ¿no? Entonces, ¿de dónde ha salido? El trabajador no se estresa, el trabajador no tiene problemas, el trabajador, ¿cómo maneja su estrés el fin de semana? ¿Qué hace el fin de semana? Para desestresarse, ¿no? Se va de parranda, ¿no? ¿Ok? Temporalmente está manejando con el uso del alcohol, está manejando, ¿no? O con el abuso del alcohol está manejando su estrés. ¿Okay? ¿Hay acoso laboral? El famoso moving. Hay. Entonces hay un acosador y hay una víctima. Por tanto, también
para hablar de clima laboral tenemos que hacer diagnóstico. ¿Sí? Ese trabajador deja su problema de personalidad para trabajar, igual sigue con ese problema, ¿no? O de repente tiene problemas de impulsos, de pronto su jefe le pide algo, ¿sí?, de una manera inadecuada y lo manda a rodar, ¿sí?, y después se arrepiente, pero ya, ¿no?, por falta de control de impulsos o manejo de la presión laboral, ¿sí?, puede ser, no puede perder el trabajo. ¿Sí? Entonces, ese trabajador no se deprime. ¿Cuántos trabajadores han ido deprimidos? ¿No? Porque no pueden, no hay permiso, el seguro no asume, porque no se ha dado la importancia, ¿no?, de que los trabajadores también tienen problemas de salud. Ya hay estudios, más de 2.000 billones de ausencia digamos, laboral, ¿sí?, es el costo de no haber asumido los problemas de salud mental. Entonces, esa ausencia muchas veces puede ser el lunes, si es el lunes que falta, probablemente el domingo se metió una borrachera, ¿no?, llega a las 2 o 3 de la mañana a su casa y ya no se levanta a la hora, ¿no?, y le dice a su pareja que llame porque está enfermo, ¿no? Entonces puede ser, o también porque tiene problemas, otros problemas. Entonces, eso es lo que no se está enseñando en las universidades. En las universidades se está enseñando, ¿no?, que los únicos que van a hacer diagnóstico son los clínicos. Yo enseño psicología de las adicciones y pregunto, ¿de qué se van a especializar? Todos mis alumnos son de clínica, todos. Y yo digo, ¿y los educativos? ¿A qué edad empiezan a consumir marihuana y alcohol? 12 años. 12 años empiezan a consumir, ¿no? ¿Y qué psicólogo va a estar presente con ese adolescente o ese puber de 12 años? ¿El psicólogo clínico o el educativo? El educativo. Yo digo, y también hablo de los organizacionales. ¿Acaso los jóvenes y los adultos que están trabajando no consumen drogas? Consumen de la buena. Todavía, porque tienen plata. ¿Sí? Consumen. ¿Ok? Entonces, bueno, están consumiendo, pero todavía no hay adicción. Entonces hay que hacer prevención en las organizaciones, ¿no? Entonces, eso sucede en la academia, porque damos ese mensaje de que los únicos que pueden hacer diagnósticos son los clínicos. Entonces, en la academia tenemos que ir todos, por eso tenemos que pensar en un psicólogo general. El psicólogo general, y cuáles son las competencias, cuál debe ser el perfil de psicólogo general. Todos hacemos diagnóstico, y el diagnóstico es una competencia de toda disciplina. Un ingeniero hace diagnóstico en qué tierra va a construir, qué tipo de tierra. Si hay piedra, no sé, hace diagnóstico para hacer qué tipo de estructura hacer. Entonces, toda disciplina tiene esta competencia, esta función. Que lamentablemente fue un argumento también de los congresistas y los mismos asesores y de la misma sociedad psiquiátrica y de los mismos representantes que decían, miren su currícula, acá se enseña diagnóstico. Hay universidades que han sacado de su currícula el tema de los cursos de diagnóstico. Yo he llevado cursos de diagnóstico e informe psicológico. Ahora revisemos, no existe en más de la mitad de universidades ese curso. No existe, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde está yendo la psicología? Y eso hizo que esa percepción de los políticos dijeran, no, psicólogo clínico. Pongan psicólogo clínico y lo aprobamos. Pusieron psicólogo clínico y aprobaron. Hasta ahí hemos ganado algo. ¿Por qué? Porque en la ley sale. Porque sacaron a las enfermeras, a las trabajadoras sociales, y también otros profesionales, como son los obstetras, que también están reclamando un espacio en la salud mental. Entonces sacaron, ¿no? Por ahí, bueno, sabemos que el trabajo en la salud mental es interdisciplinario, pero en la ley que se ha aprobado ahora señala que el psiquiatra, bueno, también pusieron el médico familiar, médico general,
¿no?, hacen diagnóstico, y también los psicólogos clínicos hacen diagnóstico, ¿no? De alguna manera somos dos profesionales que son reconocidos y que somos competentes de hacer diagnóstico de salud mental. Nos falta trabajar todavía, falta la segunda votación. Esperemos hacer un cambio en esta segunda votación y después pedirle a la presidenta que lo firme y promulguen para que se haga ese reconocimiento. Todavía no, nosotros sí hemos pasado a la semifinal, no sé si Perú mañana pasará, pero nosotros sí hemos pasado, ¿no? Así que estamos ahora en esa lucha, ¿no?, que nuestra ley de trabajo lo reconoce, ¿no?, y que también va a ayudar a que otras leyes se cumplan, como la ley de convivencia escolar, donde se señala que el psicólogo debe haber un psicólogo por colegio, ¿no?, y que ese psicólogo haga un diagnóstico temprano y detecte tempranamente, porque ¿dónde empiezan los problemas? ¿Dónde está la etiología? Mayoritariamente los problemas empiezan en la adolescencia, ¿no? Sabemos que hay unos trastornos de conducta que pueden estar en la etapa infantil, pero en la adolescencia la mayoría de los problemas o los trastornos severos empiezan en la adolescencia. Por tanto, es importante trabajar y que un psicólogo, ¿no?, mínimo un psicólogo haya en un colegio, mínimo, para poder hacer una red de salud mental, ¿no? Porque va a ser insuficiente un psicólogo para 500, 1000, pero tenemos los estudiantes de psicología que pueden tener un centro de prácticas donde puedan detectar, trabajar con la población estudiantil, con los docentes que necesitan agritos, ¿no? El SUTEP reconoce que necesitamos un psicólogo por colegio, lo ha reconocido, hemos firmado un acta, ¿no?, ha reclamado, en sus huelgas también dicen que van a luchar por un psicólogo por colegio. Y los padres de familia que también necesitan orientación. Entonces, esa trilogía, estudiante, docente y familia, necesitan orientación y también ayuda en los problemas de salud mental. ¿Y qué vamos a hacer? Diagnosticar, evaluar, diagnosticar, para poder construir un programa de intervención. Sin diagnóstico no podemos construir un programa de intervención. Eso es parte, ¿no?, de nuestra función. Por tanto, necesitamos seguir haciendo esta lucha para que se reconozca. Entonces, eso hace que tengamos oportunidades, ¿no?, en el hecho de que la psicología empiece a tomar este tipo de incidencia y prevalencia y que la sociedad empiece a normalizarlo. Felizmente se está normalizando, necesitamos agudizar este trabajo para que se reconozca la psicología como la profesión, ¿no?, importante para prevenir y hacer diagnóstico temprano de los problemas de salud mental. Asimismo, empezar a que los profesionales de psicología tengan diversos ámbitos de intervención. Lamentablemente teníamos una ley en el Congreso, la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, que reconozca al profesional de psicología para que haga prevención, pero ¿qué pasó con los congresistas? ¿No? Dicen que es mucho más carga laboral para el empresario, ¿no? Y que lamentablemente lo mandaron al archivo. No, mandaron a la comisión, a revisar a la Comisión de Salud, ¿no? Entonces, pero si nosotros seguimos alfabetizando, seguimos haciendo incidencia, empezamos a hacer psicología y economía, que es otro de los temas pendientes. Psicología y economía, ¿cuánto cuesta rehabilitarse? ¿Cuánto cuesta un tratamiento? ¿Sí? Lamentablemente endeuda a las familias. Cuando los trastornos crónicos son tratados, endeudan, porque hemos visto, y los estudios lo señalan, que la recaída en los trastornos crónicos es de 50 a 80% a los 2 años. Hay estudios metaanalíticos que señalan eso. Por tanto, hablando de adicciones, una familia mínimo gasta 50.000 soles a 100.000 soles al año por un paciente y que le garantiza tranquilidad un año porque va a recaer. Esos 50.000 o 100.000 soles que se invierte por un paciente, por un usuario,
¿sí? Si lo llevamos a los colegios, por lo menos mínimo podemos contratar 2 o 3 psicólogos. ¿Para cuántos? Para 50 o 100 beneficiarios. De 1 a 100. Y eso, felizmente, ya hemos hecho un acuerdo con el doctor Pérez Gómez. Están haciendo un estudio en Colombia sobre economía. ¿Cuánto cuesta? Están haciendo estudios en población de toda Colombia. ¿Cuánto le cuesta a la familia tratar? Eso nos falta para tener sustento y evidencia para decirles, señores, esta plata es lo que se pierde y lo que se gasta en la familia, lo que nos invierte en las escuelas. Entonces, es una línea de estudio, una línea que también debemos tener como curso o de repente un posgrado entre salud mental, ¿no?, y economía, que es otro de los desafíos. En ese sentido, ¿no?, tenemos que empezar a seguir trabajando, buscando también líderes. Esperemos que algún psicólogo o varios psicólogos postulen al Congreso, porque de esa manera los vamos a fortalecer, ¿no?, crear leyes, legislación para que pueda ayudar a la población, que al final todos pagamos el costo. Los impuestos van a los hospitales, los impuestos van a los colegios, y eso todos lo pagamos. ¿Para qué? Para sostener los hospitales, los centros de salud mental comunitarios, todo eso, que a veces no accedemos, ¿no?, por esa sobrecarga, ¿no?, lo que nosotros pagamos, el Estado debemos hacer, tratamos del Estado, pero al final pagamos indirectamente con los impuestos para que los hospitales, las escuelas, las universidades funcionen, ¿sí? Y como no podemos acceder porque vas a sacar cita, te dicen regresa a fin de mes porque recién vas a salir del plan y no, se te pasa, regresa así, vas postergando, y al final ¿qué pagamos? Nuestro seguro particular, ¿no? Ese es el costo indirecto de no intervenir tempranamente los problemas de salud. Es el costo indirecto, todos estamos pagando. Ese que no es mi problema, no, sí es problema de todos, porque pagamos el costo indirecto de todos estos problemas. Y por tanto los profesionales debemos hacer, ¿no?, incidencia, debemos hacer política. Por eso el Colegio de Psicólogos Perú se ha comprometido en esta lucha y seguiremos trabajando, seguiremos reuniéndonos con los líderes de América, de la psicología latinoamericana y iberoamericana, para analizar cuál debe ser el rol de la psicología frente a todos estos problemas de salud mental y a los problemas interdisciplinarios, que va a seguir un reto a nivel latinoamericano y iberoamericano, y que seguirá siendo una competencia, ¿no? Y también empezar a trabajar el inclusismo interno. Si eres clínico, eres clínico. Si eres educativo, eres educativo. No se declara psicólogo clínico, educativo, psicólogo educativo organizacional. Ese es otro de los problemas que también está sucediendo en nuestro país, el inclusismo interno y los famosos coaching, que es otro de los problemas, ¿no? Muy bien, agradezco su atención, espero no estresarles.